La palabra, mágica creación humana, toma forma, se agudiza, susurra, crea mundos, universos, individualidades. Libros para escuchar, un encuentro con la literatura ecuatoriana por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Quilca Editores. Producción Juan Carlos López y B Comunicación, con el apoyo de Grupo Estrategia 7. Uno. La melodía. El terreno era pantanoso y visto desde lejos parecía acabarse en un precipicio. Ya de cerca y al recorrerlo era largo y ancho y se tendía hasta donde la vista no alcanzaba. Malamente arado como el borde de un bosque, quebrador de tobillos, era pisado por hombres que soportaban un alma harta. Saturación que era evidenciada por los ojos amarillentos, incursionados por ráfagas rojas, ojos cansinos, fulminantes, de estos individuos repetidos cubiertos por el barro y el aserrín. Sabios hijos de la madera y el músculo, del hacha y los insultos. Ahí se publicaban las entrañas de la excavada y talada tierra junto a algunos montículos de leña y minúsculos y pedregosos desfiladeros que se despeñaban hasta el camino empedrado y que volvían lento el andar de los leñadores y de sus contratistas que, para no perder regalías, asistían a diario a constatar que sus trabajadores cumplían con sus deberes, con sus maleantes llenos de formas donde las letras acostadas significaban poco. Un sujeto muerto por razones inexplicables, con el corazón sobre la lengua, con un pie hinchado y por ende las venas de la cabeza explotadas, con un hacha perdida atravesándole el pecho. En definitivo, un puesto listo para estar ocupado, que apaciguaban el paso de los cargadores jorobados de troncos y de los trajeados calígrafos que corrían lista a los trabajadores día a día, que eran manchas negras en el paisaje verde pardo. De los sepultureros paganos con sus descerrajadas cajas de madera que permitían ver chorrear sangre coagulada de algún muerto, y de los cortejos fúnebres que generalmente no pasaban de 2 o 3 personas que desfilaban atrás. El terreno que habían escogido esta vez por pura inercia, que era en realidad como escogían los terrenos para su deforestación, era como un gran tablero de ajedrez o como una inmensa hoja de papel sobre la cual jugar. O era una metáfora de la soledad de todos y el señero Oscurim-Bad, poblado de tinieblas y humildad como sus opacos colegas lo prefería. Prefería también el sudor y la lluvia deslizándose por su deforme cuerpo hasta mezclarse y volverse aceitoso. Prefería pensar que un tronco lo dejaría boquiabierto y sangrante, muerto sin infamia. Los días no ceden su monotonía salvo al recibir en el mentón la diestra de un hábil combatiente. En ese estado de turbiedad es fácil hacerse de un lugar dichoso entre sus horas, pero a veces hasta las eventualidades favorecen a hombres sin destino, como alguno de estos leñadores. A un hombre habituado al desenfreno, a los gritos, a la ropa derruida, a soñar con porcelana y al permanente cansancio, el silencio y la calma, estas dos trampas, le son vedadas sin motivo visible, pero sí con un inasible infinito. Ocupar su lugar de privilegio en el paisaje, aunque no sea este un privilegiado lugar. Oscurim-Bad no sabía mucho de nada, y esa alegría que trae la ignorancia en su equipaje le hizo temblar ante la contemplación. Era Pentecostés, digamos, y algunos judíos errantes y católicos cautivos, salvo en estas procesiones, visitaban la ciudad vistiéndola de nostalgia. Al ver el panorama, alguna ansiedad le erizó la piel y le incomodó los pantalones a la altura de la cintura, ciñéndoselos apresurado, como si por una razón justificable tuviera que acomodarse para retornar a casa. Movía la pierna izquierda venida menos por un dolor de rodilla que lo aquejó desde una aparatosa caída de niño y que trataba de disimular cada vez que estaba en público, lo que le hizo acrecentar su espíritu interpretativo. La movía, la hacía temblar con impaciencia como si supiera que estaba listo para emprender un largo camino o como si supiera que mientras más temprano lo emprendiera, más pronto el gozo de un triunfo se metería en su espíritu.
En ese crepúsculo cortinado por las nubes, acabadas ya sus tareas diarias madereras, dejó, arrancado de sus manos por la pereza y la costumbre, sobre desechos de bueyes y corderos donde estampó sus pisadas como los otros, el hacha y las cuerdas. La ansiedad no pasaba, en todo caso iba en aumento. Era una ansiedad que le provocó taquicardia. Cada acto lo terminaba de inmediato y al siguiente le daba pronto inicio, como si con eso la desesperación se viese subsanada y el tiempo fuera más rápido. Aligeró sus pasos y todo su flácido cuerpo gesticulaba insultos que un ojo depurado distinguiría, lenguaje corporal de bestia que salida de un libro de miniaturas quiere falsificar al de un hombre corriente. Por fortuna no había uno que lo divise entonces. Una piedrita en el zapato descosido lo intranquilizó más. Debía hallar un desfogue a toda su alteración. En contra de todo romanticismo, creyó que le urgía el que una buena fémina de paso podía brindarle. Se limpió las manos sobre sus pantalones muchas veces, miró arriba y abajo buscando fe, tratando de querer persignarse y ofrendar así su tarea cumplida al Señor y hasta de alguna manera, gracias a Él, rehuir sus pensamientos ruines. Se acerca la tempestad, se murmuró, ya solo en el amplio valle inspirado. Respiró profundamente un par de ocasiones, con los ojos bien cerrados y palabreando una sátira mordaz, acaso la que le diría a su próxima amante en el instante pletórico del éxtasis. Ajetreado sin saberlo, sin saber ni controlarlo ni obviarlo, vio el camino que buscaba perforar una muchedumbre de casas respingadas que en su conjunto ya eran población, que lo devolvería como cada día a la ciudad, a esa monotonía de sobreviviente de naufragio. Lo vio con algún conformismo, hoscamente. Decidió ir, en tanto la bóveda celeste transformaba su matiz a un gris pardo o azul desganado que pronto sería la noche, hasta ese punto lejano en el que terminaban y confluían las paralelas líneas del camino. La bulla de la ciudad de arte al que no supo pertenecer porque sus pasos lo curvaban al punto de pisar su bermeja alfombra de terciopelo, auscultaba sus oídos con meticulosidad de pulga o de urgido otorrino naringólogo que no halla el mal. Sacaba con un agradable dolorcillo de por medio espinas y astillas de las yemas de sus dedos. Parte de sus tareas ya eran desastillarse, contar las aves de rapiña que circunvalaban la zona, robar algún mendrugo de pan y aplastar a lo lejos con su dedo sangrante a las personas como si lo hiciera con hormigas. En ese momento, como todas las tardes, en ese momento quería ser sordo. Y él no quería muchas cosas, subráyese. Una tristeza que lo regocijaba lo tentó a hurgarse las narices para despistarse de su nostalgia. La bienvenida de la alcahueta, en cambio, lo alegró. La sangre que había dejado su dedo chorreándosele por la fosa izquierda le dio escalofríos a la mujer. Se la limpió con la manga y se olvidaron de las emociones. He allí el burdel descascarado, como colmillos de hada. He allí el gordo oscurimbaz que, sintiéndose en casa, entró saludando, ensuciado por los perros callejeros, en jerga pringosa de chupador de cachondas, con la dura jeta roja, con el bolsillo descosido y con los amarillos dedos de uñas negras abotonándose y desabotonándose de puro nervio y ansiedad su camisa. He allí el gordo en espera, sentado con el aliento destrozado, con los botines embadurnados de fango y excremento, burbujeando por las narices y por la entreabierta y leporina boca, con los brazos cruzados a ratos y de repente rascándose bajo la axila, bajo las orejas, entre las ingles, metiendo y sacando el meñique de algún ojal solitario, ido de la vida, estirado la pata a un poema, pintado como un cesto de frutas, innecesario por decorativo, alterado por un leve sonido que fuera. He allí la mujer, sonreída a la fuerza por inercia, sacando una lengua de billetes del pecho sin temor a hurtos ni a violencia, abandonándola sobre un taburete de mimbre bajo su tul, saludándolo y guiándole a su rechinante cama. He allí sus pantuflas amontonadas junto a zapatillas y lencería rota, junto a obsequios desusados, restos de don Juanes juveniles. Helos allí,
gimiendo y retozando como una manzana rellena de azúcar, revolcándose panza arriba y nalgas al aire en busca de pasión. Juntos, un engendro irreconocible, merecedor de los mejores bestiarios. Separados, patéticos modelos de lo humano. De nada le valía tratar de ocultar sus emociones, porque si le llegara a suceder cualquier incidente o devaneo, como le gustaba decir pesimistamente, el legado de sus mutuos sentimientos valdría para envalentarse ante las adversidades y afrontarlas con fiereza y con esa dignidad que no le era precisamente herencia de familia. Con solemnidad de asno, se pasó levemente el jabón por las palmas de las manos y la secó con una toalla húmeda. Vio su reflejo en el espejo de Corinna, con lastimera indignación. No tenía dudas que la convicción de tratar bien a aquella mujer le resultaba remuneradora, dentro de las características de aquella áspera mujer que por su calidad de humilde no rechazaba así porque sí la propuesta de un hombre que fuere, con la única condición de que la formulase de una manera decorosa. Le emocionaba regar sus plantas, le agradaba soñar que visitaba opulentos teatros, que danzaba con elegancia entre múltiples y risueñas miradas, que poetas le otorgaban cualidades de musa en sus sonetos, que los hombres en su totalidad la codiciaban, enfrentándose en justas caballerescas por su honor, que en definitiva era famosa entre la minoría poderosa. Sí, se quería creer la única, la sin precedentes, la inenarrable y la innombrable, pero reconocida al fin, reconocida y ajena, nueva y eterna, eternamente nueva, resarcida como un poeta construido por el azar e indestructible porque el azar en uno de sus aciertos no sabe cómo deshacer lo que una vez edificó con gracia y que tras cada repetición vuelve a tomar vida. Por eso es que la forma en la que Corinna, pelirroja prostituta, de inhospitalaria y sifilítica entrepierna, tomó al ramo de flores grisáceas y marchitas entre sus callosas manos, le recordó un violín, o en su defecto un violinista. Todo ese enrollable ambiente de ensueño lo acercó mentalmente a la calle y lo continuó en una música sin alma, como si ya la hubiese entonado antes, como si para él la reticencia no fuera una barrera y con ella un consubstancial rito se abriera, dejándole paso a su ingenio y a su idiosincrasia sin sustento, sin una base que lo motive a averiguar su destino, a prever el mañana antes de actuar. Fue una impresión sumamente extraña dentro de sus circunstancias. Su pasado parecía no tener relevancia. Parecía poder revocar en ese momento cualquier recuerdo menos el de un fino instrumento musical, y todavía menos el recuerdo de un sonido. Sin embargo, no añoró otra cosa sino el antiguo y arduamente conservado violín de su padre, que tantas veces administró sus alegrías en su infancia, sus escapes a esa terca realidad de pobres que hizo de ellos sus trofeos. Silbó. Esa era la fuente de su ansiedad anterior que ahora retomaba fuerzas. Se olvidó que él mismo fue quien le regaló el ramo de flores. El caricaturesco Oscurimbad dejó 2 monedas ya sin caras junto a un lápiz de carmín, algunos pedazos de corcho y polvos de color piel sobre el velador y salió tan descortésmente como entró. Su aspecto curco y sucio hizo llorar a la mujer quien, abrazada a las flores, se odió por desear que un hombre tan feo como ese la acompañe en la velada entera y por saber que solo una mujer de su calaña, un hombre tan feo, prefiere no acompañar ni una sola noche. Fue por un trago. Decidida a desvanecer el recuerdo del gordo engendro que la poseyó, a olvidar sus emociones recientes, a encontrar nuevo cliente. La oscura calle aminoraba su fealdad. Su torpe carrera la volvía a remarcar. La finalidad que lo movía aumentaba su agilidad tras cada paso.
silbaba no sé qué mágica melodía que lo acometió de pronto mientras él también odiaba al mundo. Solía tener esa detestable cualidad de ubicarse mentalmente en lugares en los cuales no estaba cuando el momento llegaba a un alto nivel climático. En otras palabras, pensaba en cosas distantes, soñando incesante que era otra persona y que otra era su vida, siempre inconforme con lo que hacía. Casi corría cuando la lluvia empezó a dejar sus primeros rastros en la calle. La casa, que por gracia divina no se vino abajo luego de la Revolución y la liberación de 1806, le esperaba como no lo hacían sus padres, sus hermanos, sus perros o sus gallinas. Entró jadeante y pidió disculpas por preguntar por el violín, mientras su hermana menor se quejaba arduamente por un dolor de muelas. Tenía desde hace años ese mismo dolor. No era un dolor de caries, era un dolor de una muela podrida que se le había incrustado despiadadamente en la encía y que tras cada mordisco le causaba un dolor tan grande que esperaba muchas veces ser salvada de la muerte. Aquella incrustación no le dejaba oportunidad para extirparse la muela, sino en una operación del todo dolorosa. Dolor que rehuía por no saber medir hasta qué punto podía llegarle. Pero esto tampoco impedía que se quejara todos los días y que sintiera absoluta repugnancia hacia los alimentos, lo que le había llevado a un estado raquítico que rozaba a lo esquelético, para decirlo con propiedad. Nadie le daba el menor interés a su dolor e incluso lo sorteaban con frases muy de gente inculta como «Solo es tu cabeza, muchacha, déjate de joder». Oscurimbad no era la excepción. Hombre de pocas ganas, menos ganas tenía de condescender a la pena familiar, aunque muchas veces lo habría querido así. Entre refunfuños y más gestos que claros sonidos, que más eran aires de muerte, su padre verbalmente lo guió a su escondrijo. Debajo de la esponja y el trigal seco que utilizaban por colchón mutuo, en un espléndido estuche junto a un títere con el cual se ganó la vida su padre, y que lo entretuvo en más de una ocasión, inarmónico si tomamos en cuenta el lugar, el violín yacía adormilado. Lo tomó con temor primero, luego con entusiasmo para por fin, seguro de sí mismo, evocar un recuerdo de los 2 años, de los 4 y hasta de los 8, cuando todavía soñaba con ser uno de los músicos a los que de alguna manera admiraba, a los que envidiaba sin conocer. Recordó una mañana de un mayo cualquiera en que su padre lo disfrazó de duende, o de lo que concebía como un duende, y lo llevó consigo para formar parte de su espectáculo de títeres. Aquella remota mañana no le preocupó en lo absoluto ser el blanco de las burlas y las risotadas. Creyó que él tenía la potestad para reírse y provocar risa. Rodaba por los suelos sobre fango y excremento, y la gente disfrutaba viéndolo en su derroche de energías e inmundicia. Ese momento pletórico para él no se multiplicó más, sino en su mente, al instante que entre despierto y dormido pensaba en un mañana mejor. Su padre no se rebajó a usarlo nunca más como juguete. Para eso tenía el títere. Pensó en lo bajo que había caído al tratar de obtener réditos a costa de su hijo. Aún con las súplicas de este de por medio no volvió ni a considerarlo. Ahora se acordó de eso, pero no solo de eso. Recordó varios momentos en que su madre se esmeró en complacerlo. Recordó un saborcito extraño e indefinido que retornó a su paladar. Era leche de pecho. Recordó tantas cosas en ese infinitesimal instante en que se agachaba y salvaba al violín de su soledad. No pudo dejar salir al llanto. Solo quería recobrar un próspero ayer que el tiempo se dio maneras de interrumpir. Muy en sus adentros quiso incluso bailar con los ojos cerrados y soñar una y otra vez que la fortuna le llegaba como caída del cielo. Su tosco y flácido hombro izquierdo acogió el instrumento y en un instante mágico comenzó a raspar el arco contra sus 4 inflexibles cuerdas amarillentas. No quería desafinar ningún rato, ni el que en sus sueños se reproducía, ni el que el violín ejemplificaba entonces. Era una compenetración ideal.
Para su desgracia, fue interrumpido por su madre, quien lo destetó tempranamente por no tener nada más que por pura dejadez y algo que se acercaba mucho a un vil repudio, que ahora adolecía de la cabeza y que estaba a punto de la peste, enmarcada en grandísimos barros que más parecían amontonamientos de cagaditas de mosca, que en su juventud consideró su atributo con el que lograría algún insondable día atrapar buen mancebo que le dé los goces y los bienes que se merecía. «Muchacho necio, engendro, no podré entender jamás tus arrebatos, un día con esto, un día con aquello. Silencia ese aparato. Por Dios, mañana, ¿qué te toca? ¿Creerte pintor? Filosofar y andar por ahí diciendo todo lo que te viene a la cabezota esa que cargas sobre los hombros. Te diviertes martirizándonos, ¿no es así? Haz algo productivo. Ve a cortar leña y tráela de inmediato. Ve y haz leña de esa cosa que tienes entre manos o véndesela a alguien que sí sepa qué hacer con eso. Si continúas con ese sonido infernal otra vez, te lincho a palazos». No pudo más que agachar la cabeza y con humildad y lentitud guardarlo en el estuche. «Primera vez que vengo con algo así me reprocha», pensó. «¿Cómo es eso de que un día con esto y otro con aquello? Si nunca hago nada, menos entretenerme, menos soñar. Cuando les compete se quejan de mi falta de imaginación». Despreció las palabras anteriores por una impresión que tuvo de que habían sido dichas sin ninguna razón. Se lo llevó bajo el hombro con alegría que la anciana envidió y que por envidia retó. Durante la siguiente semana se contuvo de intentar esa música muy suya, de no ser en el descampado. Allí se regocijó mucho con el aire que venía de un lado y del otro, llegando incluso a creer que ese era el centro del universo y que allí confluían los vientos y que éstos le otorgarían una virtud nueva mientras él se dispusiera a aceptarla con docilidad y abiertamente. Transcurrieron días normales de cortar leña y podar ramas para venderlas a un reconocido papelero de la campiña o a los negociantes de leña, y de incontables y repetidos ensayos cuando del cielo le llegó un encargo que cambiaría su vida miserable y predecible. Un cenit de un jueves otoñal en que gobernaba el frío, mientras sin cuidado seccionaba un árbol a base de fuertes y muy bien dirigidos hachazos. Un hombre, desde una carroza que se anunció por el trote firme de 2 caballos en los linderos entre el bosque de París y la ciudad propiamente dicha, que crecía según se reducía el bosque, que es el imperio de Pan, le pidió a cambio de una moneda de oro un abrazo de leña. «Uno grande, uno de oso», fue lo que demandó. Oscurinbad no pudo evitar tal oferta. Modificaría su rutina, pero ¿qué rutina es propia de un leñador amante de meretrices y que entona el violín? Requirió su dirección y prometió llevarla al atardecer. Escogió las que a su parecer eran las mejores ramas, pensando que no podía perder la oportunidad de conseguir un cliente con esas características y que ya estaba pronto el invierno, que siempre viene antes de lo que uno espera. Además, para él una moneda de oro era más de lo que podía ambicionar en un mes entero de trabajos. Se le hicieron dificultosas las maniobras, tomando en cuenta que no abandonaba el violín, que a su madre enfurecía cada vez más enardecidamente, y que la acidez de su caspa y un orzuelo lo malhumoraban al obligarlo a detener su marcha intempestivamente para rascarse. Al llegar, un par de horas después, a una opulenta mansión, que no creyó era la de ese hombre tras verla, por más que antes había imaginado una todavía más suntuosa, fue atendido entre rosales por el propio sujeto, quien evidentemente tenía como gusto la jardinería, a lo que se dedicaba casi íntegramente, afanosamente. Se le aproximó solo cuando notó que le daba una orden con un rápido y desinteresado movimiento de brazo. Se le aproximó con la misma pesadez que lo caracterizaba y tambaleándose con brusquedad. Se le aproximó viendo a un costado y otro, engolosinándose con el sutil aroma de las ramas quebradas y del pasto pisado.
En esos trámites fue inevitable que el potentado notara el estuche. Además de todo lo que es usted músico, joven. Además de todo... ¿De todo qué?, susurró. Oscurimbad habría preferido el silencio. Una transacción veloz y sin contratiempos. La afeminada voz del ricachón le hizo tomar actitud de caracol, buscándose su caparazón para guarecerse. Creyendo que ofendía de esa manera su inteligencia, agachó la cabeza, algo que en él era muy común, no sin asentir oblicuamente al hacerlo. ¡Qué bueno! Somos dos amantes de la estilística y del buen gusto, como un buen gallo mío. No entendió lo que le dijo, aunque lo dijo con estudiada dicción y extendiéndole los brazos como si esperara un apretón de manos o un abrazo. Determinó por eso que se estaba burlando. «Como usted diga, amo», añadió el horrible sujeto, cada vez más encorvado, más metido entre los pliegues de su piel, cada vez más horrible. Esta impresión de fealdad ni intrigó ni causó ninguna emoción dispara al sujeto, que cada vez abandonaba más su tarea de podador, como un meticuloso escultor que da los últimos retoques a su creación. No, mi amigo, no sienta vergüenza. Venga, entone algo, sorpréndame y ganará unas monedas extra para llevarlas a casa. «Unas monedas extra», pensó. «Nunca he ganado nada extra. Pero ¿y si no le agrada lo que escucha? Le advierto que no soy muy hábil en estos menesteres. En todo caso, es la primera vez que voy a hacerlo en frente de alguien», dijo, excusándose de un posible fraude. Usted despreocúpese. Con su compañía ya me he sentido bastante satisfecho. No se impaciente, mi lengua no es de serpiente, no hiero. Si no lo desea así, y de así hacerlo, para todo existe un proceso, que si no es seguido se vuelva en contra de uno. No le agradó del todo la última frase, en especial el tono que usó para decirla. Lo incomodó al punto de ruborizarlo, pero poco o nada sabía hacer en contra de las expectativas de un hombre adinerado. Divagó si no se trataba del jardinero simplemente. Podía ser que el propietario le pidió a su sirviente ir hasta la campiña y contratar leña para las noches de juerga y orgías que debían sucederse en su vivienda. Ahora llegaba a donde el mismo sujeto contratado y le quería dedicar su música. Pero lo vio, lo repasó con cautela. Después de todo, alguien debía demostrarle su arte. Si no, nunca sobresaldría de entre los demás. No le quedó más que arriesgarse, ya que también podría tratarse del propio dueño de la mansión, y de no hacerlo, debería decir adiós a los posibles favores que de entonces y en más recibiría de ese hombre, sobre todo si le llegaba a agradar su melodía. Por las indumentarias del sujeto y ese amanerado dejo de mostrar sus limpias uñas, determinó que no era un fraude. Asimismo se dio un hálito de aire por si acaso se equivocaba y por si acaso no le gustaba al otro lo que oiría a continuación. «Toque, hombre, toque. No me tenga en ascuas. Esto no se le hace nunca a un hombre ansioso, y yo lo soy, y mucho añadiré». Con calma hizo exactamente lo que le pedía el hombre, quien, loco y desenfrenado desde el primer rasguño del arco a la cuerda, confundido por un libertinaje y una inmoralidad que lo ahogaba, lo acogía y lo estremecía al borde del llanto, de poco en poco se iba sumiendo a una desesperación, a un alborozo inalterable, a una ciega fe de muerto de quien no le importe el qué dirán, pues ya no hay componte a su situación. Parecía estar poseído por demonios saltarines y majaderos, y al mismo tiempo iluminado, negado por este mundo y alcanzado por la perfección del simulacro. Oscurimbad quiso detenerse, dio una pausa para admirarlo, para ver a un hombre con ojeras remarcadas a carboncillo, para tragar sus amaneradas contorsiones, para saberse en el sitio, para descubrir dónde radicaba la sobreactuación, para remangarse. Respiró, inflamado él también por emociones nunca alcanzadas, quiso ser tan feliz como el adinerado hombre al que distraía. Fue alentado por fin con 1000 súplicas que provenían de una boca que, ya no tan dotada de afabilidad,
que interrumpía sus intenciones con casi improperios, desesperada y balbuciente, que le rogaba y le ofrecía fortunas a cambio de la misma pieza musical, palmaditas, y giró sobre su eje, ondeando su holgado sayo, torturado, absoluto, gradualmente masacrado por un ardor interno que le hacía gritar de placer, se contorsionaba. Una armonía plena multiplicó su frenesí. El hombre dejó caer un peluquín gris, iba de un costado a otro, tropezando con pequeñas piedras, zancadilleando con sus propias piernas que parecían no pertenecerle, bailando al ritmo encantador de las notas y los acordes que pasaban de un adagio grave a un adagio moto, con una naturalidad ejemplar, altisonante, ambivalente, ondulante, cacofónico, enfático, puro, retumbante, y sin importar toda esa laxitud mortal de por medio, armónico cual voglio mezzo, cual vívida reflexión de la lengua, acariciador como la curiosidad de la putana Madonna, íntegro cual canto recitado por bruja virgen, sólido tal cual una balada histórica. Al acabar, regocijados ambos, el bellaco recibió una más que generosa contribución por parte del noble, quien entre profanas danzas y saltimbanquis tarareaba a voz alta, enronqueciendo la melodía que recién había escuchado, y vació sus bolsillos como si fuesen la penitencia por haber confesado su alma. Con las manos engrosadas con oro, Oscurimbad abandonó la mansión y fue a casa por primera vez contento consigo mismo, satisfecho, sin embargo con delirio por ver ese espectáculo de bailes dispares y zapateos ansiosos que le hizo sospechar que los magnates podían ser parecidos a los pobres siquiera en su desentono. Al llegar, contó lo sucedido con lujo de detalles a sus familiares, quienes solo lo creyeron por la evidencia. Las monedas brillaban. No obstante, para cerciorar la historia, pues eran pobres, no delincuentes, le pidieron que entone la melodía, con la cual consiguió tal fortuna que les bastaba para alimentarse como cerdos salvajes por una estación entera. Tocó el violín con humildad, apagado por los insultos de sus hermanos y porque al comienzo no le prestaron atención, lo cual se perdió según prosperaba. El resultado fue exacto al que obtuvo del hombre de las monedas. Una inalterable energía se apoderó de sus familiares, quienes rieron, cantaron, homenajearon el genio de Oscurimbad con jolgorio evidente. Se alegró de por fin complacer a su gente amada. Los veía pletóricos de entusiasmo, lo que a él lo entusiasmaba, y quería seguir tocando. Al cabo de algunas repeticiones, nunca supo más que esa única melodía. Se cansó tanto de la música como de su físico en vigilia y decidió ir a dormir. Todo lo contrario, sus padres no accedían y mucho menos aceptaban razones. Le ofrecían licor, que no tuvo el valor de renegar. El licor es un desinhibidor. Se querían, se anhelaban, lo que además de resultarle intranquilizador le parecía el umbral a un destino no previsto e ineludible. Aceptó su fortuna de ese día, como quien acepta el sonido del imitado doble de campana dominical, y fue a dormir con la fiel convicción de que el día siguiente sería mejor, que el resplandor del sol lo esperaba con otro presente, el de hombre que puede acceder a sueños. Antes de dormir, fumó un puro hindú, que meses antes escondió para un evento especial. Sin duda este lo era. Medio entrado ya en la embriaguez, no lo acabó y cayó rendido, dejándolo instintivamente sobre un plato de barro que lo apagó. Soñó sin dormir, que la suerte le es grata a quien la añora. Capturado por Morfeo, soñó con un alba lesionada de sombras que lo agasajaban. Soñó con hombres verdaderos que lo aplaudían y que entre ellos murmuraban felices las gracias del músico y su composición. Soñó que era considerado músico,
Soñó luego una playa y a un chiquillo que jugaba en la arena. Soñó un rompecabezas de madera que cuando niño su padre no se lo pudo comprar y que ahora obsequiaba a su primogénito. Despertó alegre. Por el sueño tal vez, acaso porque lo primero que presintió fue el estuche con el violín entre sus brazos. Dio un largo bostezo de gato. Intranquilo, rezó como le enseñaron en un seminario sacerdotal en un convento de monjas años atrás. Alerta siempre por novedades gratas, la resaca de sus seres queridos, un golpecito de confraternidad a la puerta con un par de rodajas de pan y leche seguidos, gritillos indefinibles de sus agradecidos hermanos, pero nada. Su espíritu presumió que la fiesta se alargó hasta entrado el amanecer. Mucho no faltó en su pensar, pero en lugar de un jolgorio, fue la debacle mortal la que había visitado esa madrugada su humilde morada. Salió dispuesto a oír un sinfín de gracias y perdones por la anterior desconfianza y se encontró con esas imágenes atroces y dolorosas que lo acompañarían de entonces hasta siempre, de su padre sin rostro desangrado, de su madre lacerada y sin ropajes, ultrajada repetidas veces para eternizar el placer, cubierta de estiércol y con los dientes desgranados a su derredor, de las desfiguradas caras de sus hermanos, que en una ansiedad apocalíptica, colosalmente hambrientos y sedientos, se dieron muerte unos a otros, destripándose y mordiéndose, y a ellos mismos, en inenarrables actos de infamia que ni en los libros impúdicos de los malditos e impíos aconsejados por Satán se resumen, clavándose cualquier artefacto filoso, resquebrajándose las rodillas y los codos, cercenándose a la altura de las falanges sus dedos y cortándose los miembros viriles. No le intimidó ni le irritó no haber oído en la noche los obvios lamentos que el licor se sirvió luego en usar como pesadilla y no como realidad, e inicuo, absorto, débil ante su fin, Oscurimbad contemplador, Oscurimbad asesino, Oscurimbad sin tregua con los ojos abiertos, sin palabra, sin juventud, sin vergüenza, sin una respuesta a ese prodigio que ni el más saturado villano en su calculador cerebro podía fraguar. Oscurimbad muerto entre toda esa muerte, sin poder derramar una lágrima porque la pena era hacia sí mismo sin comprenderla, sin atreverse a contemplarla por completo y por ende sin saber cuál era el mejor modo de enfrentarla con dignidad. Allí estaba como un viajero lisiado en un camino recto, odiando al camino por su uniformidad y por su inestabilidad. Allí estaba triste pero pensativo, allí estaba agobiado por la lentitud del río de sangre, pero inquieto por descubrir al culpable y vengarse, acaso para sentir que complació a su insatisfecho padre, aunque sea luego de la tumba. Allí estaba Oscurimbad sin nombre, al que le sobrevivía el recuerdo de esa venganza que maquinaba su mente. Allí estaba dispuesto a tocar esa melodía en homenaje póstumo.